Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Bienvenidos a Diálogos Laborales, un programa que respecto al cual nos puedes ver por Radio Lab Chile en www.radiolabchile.cl y por redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en @radiolabchile. Nos encontramos con Luis René López. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenos días, Ignacio. Muy contento el día de hoy porque nos encontramos con el profesor Rodrigo Palomo, quien ha tenido la gentileza de venir a este humilde programa que se llama Diálogos Laborales, que ya llevamos casi 30 capítulos aproximadamente durante todo este año. Así que muchas gracias por venir, Rodrigo. Muchas Bienvenido gracias. a Diálogos Laborales. Y con Ignacio, que estamos todos los sábados de 11 a 12 aquí en esta tribuna, un espacio de difusión y promoción del derecho del trabajo y la seguridad social. Así que bienvenido, Ignacio. Rodrigo, por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, lo teníamos pendiente hace algún tiempo, así que nada, el contento soy yo de poder ver cómo ustedes han emprendido este programa y cómo lo mantienen sacramentalmente ya durante bastante tiempo, así que nada, a su disposición. Así que muchas gracias, Rodrigo. Bueno, aprovechando el tiempo, habíamos promovido que íbamos a hablar sobre el sindicalismo en Chile, la visión, las crisis que ha vivido también el sindicalismo, la falta de sindicalización también, y los desafíos fundamentalmente, Rodrigo. No, estupendo, yo creo que es un súper tema. En Chile se habla poco de sindicalismo porque no hemos tenido una historia como país, ¿verdad?, de fortalecimiento del movimiento sindical y de creer y de confiar que el movimiento sindical es una cosa buena para las democracias. Entonces, no teniendo esa cultura, yo creo que es importante siempre y en todos los espacios poder conversar sobre estas materias para que la gente conozca, para que la gente también saque los prejuicios que tiene sobre el sindicato y podamos entender que son organizaciones que sirven y que le hacen bien a las sociedades. Sí, desde ese punto de vista, considerando la falta tal vez histórica, parece que también fuera un problema cultural lo que tú mencionas. ¿Has notado, y cotejando un poco nuestros procesos políticos, históricos, que en el último periodo exista algún cambio de mentalidad o un cambio cultural que ayude a fortalecer el movimiento sindical, o continuamos con este statu quo de la concepción antigua de lo que es el sindicato y como un poco este estigma de que o no sirve o es negativo o hay un sesgo un poco cerrado a la aceptación del mismo? Yo creo que no hay un cambio rotundo, creo yo, en la visión cultural que hay sobre el sindicato, pero creo que hay cosas que son relevantes. Me parece que la tramitación y luego la aplicación de la ley 20.940, la última reforma a estas materias, no en sí misma, porque creo que no fue una buena reforma, pero sí sirvió de espacio para que este tema se instalara en la discusión. Entonces yo creo que hoy día hay una sensación ambiente distinta, la gente está más crítica, y eso hace entonces que uno pueda conversar sobre estas cuestiones o que pueda valorar estas cuestiones también de una manera diferente. Sobre el estado actual del sindicato, yo creo que hay algunas luces por ahí. Creo que en general están siendo luces asociadas a sindicatos nuevos, a sindicatos que todavía son pequeños, pero que tienen la gracia de ser sindicatos muy independientes, sindicatos que no están en cúpulas sindicales, que no están asociadas a lo que normalmente se llama la política sindical. Y eso yo creo que es un buen aliciente y es por donde debería ir el nuevo sindicalismo. Pero claro, lo tienen difícil, porque se trata además de sindicatos que generalmente están asociados a empresas transnacionales, por lo tanto la lucha que tienen que dar es súper fuerte, pero son comprometidos, son sindicatos con gente en general joven, que está muy motivada, digamos, a hacer este cambio y creen en este cambio y lo están trabajando. Sí, ¿qué querrá decir eso? ¿Que también tenemos un problema dentro del mismo sindicato, el sindicato antiguo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que buena parte de los pocos avances que han habido en materia sindical tiene que ver por los mismos vicios del sindicalismo añejo. Estas cúpulas sindicales de las que hablamos son las que pactan y las que aceptan las reformas que hemos ido teniendo. En Chile, creo yo, no ha habido una transición laboral. Nosotros tenemos un modelo, unas leyes que son de la dictadura, Claro. Y después de las dictaduras en todos los países, cuando se vuelve a la democracia, hay transiciones. Y esas transiciones incluyen los temas laborales, ¿verdad? Suponen decir que esa legislación que existía en dictadura ya no va más y ahora repensamos un modelo distinto.
Y eso no ha pasado en Chile. En Chile no se dio esa discusión por distintas razones históricas y se ha ido manteniendo lo mismo que teníamos, pero poniéndole parches más chicos, más grandes, ¿verdad? Y eso hace que se encostren también las personas que están a cargo de parece llevar que adelante estuvieran estas ideas. siempre posesionadas en los mismos cargos, y uno ve siempre las mismas caras en las cúpulas sindicales de nuestra CUT, por ejemplo, que hace un par de años tuvo una crisis no menor también, una división también. Eso afecta mucho también el que la gente pueda tener credibilidad con la asociación propiamente tal, con el sindicato. Da la impresión de que este individualismo también que tenemos marcado por los procesos económicos y políticos también nos lleva un poquito a marginarnos un poquito de la idea de la asociatividad, de podernos asociar. En esa misma reflexión, o en ese mismo contexto, claro, las caras nuevas son muy positivas. El caso de Starbucks, el caso de la Clínica Dávila, donde uno ve que hay renovación, hay transparencia al momento de poder conversar o poder dialogar respecto a estos mismos temas de sindicato y de colaborar con la gente, básicamente, y con sus trabajadores. Eso va marcando también un antes y un después. Pero creo que lo que yo visualizo desde afuera es que estamos un poco lejos de podernos, somos un poquito mezquinos, por decirlo de alguna manera. Hay una mezquindad social de no quererse aglomerar, de no quererse estructurar, ya sea porque claro, hay gente que dice, claro, la ley no tiene promoción, que a la ley le falta promoción, pero yo pienso que es un tema cultural interno nuestro, propio, de marginarse un poco de la asociatividad, básicamente. Entonces yo no sé, porque claro, vislumbro o veo luces de que de pronto se marcan o se enmarcan en que podemos tener un cambio mental, de poder darnos cuenta de que la única forma de podernos enfrentar frente a esta industria político-social o económica es a través de la asociatividad. Entonces, a mí me genera que, claro, uno de los desafíos importantes es básicamente esta posibilidad de que cómo engendramos cultura asociativa de colaboración entre nosotros, como parte y formar parte también de los procesos estructurales, y formar parte de las negociaciones colectivas, y formar parte de la empresa misma también, en el proceso democrático que pueda existir allí. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo efectivamente que en el país, digamos, y no solo aquí, sino que en muchos países ha estado marcado a fuego el individualismo. Pero eso tiene efectivamente una razón detrás. No es que seamos individualistas por naturaleza, creo yo. Claro. Tiene que ver con estos procesos históricos que estamos conversando. Uno intenta luchar solo cuando ve que la otra posibilidad, la lucha colectiva, no es funcional, ¿verdad? Que no me sirve, ¿verdad? Y que en vez de servirme me genera riesgos, me expone, ¿verdad? A una represalia, por ejemplo, empresarial. Y eso ocurre porque tenemos unas normas que son las que tenemos. Por lo tanto, yo creo que esos cambios culturales necesariamente deben ser apuntalados o deben ser efectivamente motivados por también reformas normativas intensas. Esto no ocurre solo. El cambio social o el cambio cultural que se genera espontáneamente y que ocurre de esa manera es un cambio de una muy larga proyección, ¿verdad? Salvo que haya una crisis tan intensa, claro, que obligue efectivamente a una organización distinta. Pero claro, el modelo económico que tenemos nos tiene acostumbrados a que esa crisis tan intensa nunca llegue, ¿verdad? Porque hay bálsamos habituales, ¿verdad? Cada cierto tiempo que se van entregando que apaciguan las áreas, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, el mismo derecho al trabajo en su origen se dijo que era un bálsamo, claro, para que no explotara la cuestión social. Entonces, claro, hay que tener ojo también para ver qué es lo que puede hacer uno, digamos, en el sentido de aportar a esas discusiones, de no comprarse todos los bálsamos que nos va entregando, ¿verdad?, el gobierno, que nos va entregando el modelo, porque no es solo el gobierno, sino que somos todos los que estamos en esa misma lógica, y poder reaccionar. Entonces yo creo, por ejemplo, ahí que es importante que conversemos hoy día sobre desafíos del sindicalismo y pensemos que el sindicato ya no es el que le va a resolver el problema exclusivamente laboral al trabajador.
El sindicato tiene un rol en la sociedad que es mucho más complejo que eso. El sindicato hoy día está metido en cuestiones que son relevantes, por ejemplo, el tema de las empresas transnacionales, cómo funciona la globalización, cuáles son los impactos negativos del modelo económico, qué es lo que pasa con el sistema de pensiones, que uno diría, bueno, a lo mejor no es la demanda laboral que va a tener que presentar mañana, ¿verdad? Entonces esos desafíos del sindicato yo creo que son los que debemos entender para entender a esta organización como una cuestión mucho más compleja que la sola reclamación laboral inmediata o mi beneficio individual dentro de esa organización. Sí, se ve bastante justamente lo que tú mencionas. Parece que hubiese mucho interés en lo del mañana y cómo voy a resolverle el problema al trabajador que es parte del sindicato, al afiliado que tengo, ¿no? Pero poca intervención como un grupo intermedio. Salvo cuando existen manifestaciones. Ahí sí se puede, y de distintos tipos, no solamente relacionadas con el mundo del trabajo, sino con otros también. O seguridad social también se puede ver a nivel de manifestación, pero parece que fuera un apoyo, ¿no es cierto? Salir a las calles, manifestarse, protestar, qué sé yo, pero se cierra el apoyo y ya luego vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces un apoyo muy puntual, pero no una intervención constante o permanente, que es lo que tal vez uno buscaría o piensa que sería lo óptimo. Queda entonces muy cerrado a esto que es el trabajo y ni siquiera a nivel colectivo, como decía Luis, sino muy, muy cerrado, ¿no? A mi realidad. Me tocó ver una negociación hace muy poco y me daba cuenta justamente de eso. Pero otro tema que está también bien vinculado como al tema cultural, que era el dinero. El dinero por sobre otras cosas. Por ejemplo, vamos por el bono, vamos por, qué sé yo, por un aumento, pero no se discutía, por ejemplo, condiciones de trabajo, bien digo, tal vez, o aspectos generales, mejorar un casino, o negociar tal vez aspectos que favorezcan como el bienestar del trabajador dentro de las instalaciones, considerando que está buena parte de la semana en las dependencias de la empresa, no en la casa, no compartiendo con su familia. Pero parece que tuviera como la misma raíz. El problema genera... o más bien la raíz genera varios problemas. Y también está esto de el dinero en el fondo, porque en el fondo es eso, persecución de dinero o aumentos monetarios. Se entiende el porqué, el chileno está muy endeudado, etcétera. Sin embargo, insisto que parece que tuviera la misma raíz, porque así como estábamos hablando de individualismo, el individualismo también va súper ceñido a esto, a solo querer aumentar las lucas en las negociaciones colectivas, o no en negociación, sino en general, en cualquier pretensión que tenga el sindicato. Cuando el objetivo del sindicato debiese ser súper amplio y pensar en que en general pudiese incluso salir de la esfera del trabajo y actuar como un grupo intermedio, así como otros hay, ¿no? Pero seguimos ahí, seguimos súper cerrados. Y me llama la atención porque eso pasa en Chile, pero hay muchos otros países, inclusive latinoamericanos, donde la visión es bien distinta. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer el quiebre? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, Uruguay con un porcentaje de sindicalismo grande, amplio, ¿no? Que da gusto, y después vemos nuestro porcentaje y es el polo opuesto? Entonces uno dice, ¿por qué estamos en esto hoy todavía? Considerando de que heredamos tal vez un problema, pero es un problema que ya es de décadas. O sea, el problema se abandonó hace bastante tiempo, pero pasan las décadas y no lo superamos. ¿Por qué no lo superamos? ¿Por qué estamos todavía pegados y tenemos tal vez vecinos que tienen un movimiento sindical fortalecido y que sale de la persecución del dinero o sale de el mundo del trabajo? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con lo mismo que estamos conversando, con tradiciones y con historias sindicales muy distintas. En el caso que tú mencionas, de que nuestras negociaciones colectivas sean fundamentalmente económicas, de buscar una mejora remuneracional, tiene de nuevo un origen histórico. La negociación colectiva en los términos que hoy día tenemos reconocidas en nuestra ley, se pensó para eso, se hizo para eso. Y uno lo puede leer y sus autores lo dicen explícitamente, ¿verdad? Aquí lo que usted puede negociar es cuánto aporta a la productividad de la empresa.
Ese es su margen de negociación. El resto lo decidimos nosotros como empresarios. Entonces eso se planteó desde el origen del modelo. Y claro, cuesta salir de la rueda, ¿verdad? Cuesta agregarle cosas. Claro. Porque además tenemos prohibiciones de negociación que son intensas. Hay una, ¿verdad?, que es cualquier negociación que tenga que ver o que choque con la potestad jurídica de mando del empleador, que depende de cómo se interprete eso, ¿verdad?, va a ser tan amplia o menos amplia. Hace que las negociaciones se focalicen precisamente en una cuestión económica. Eso por un lado, pero también tenemos que tener a la vista nuestro mercado de trabajo, que es una cuestión, un dato de la causa. Nosotros tenemos un estándar de remuneraciones o un nivel de remuneraciones bajo. La gente gana poco en general, ¿verdad? Y uno puede ver los datos de la Fundación Sol, sí, claro, que son elocuentes. Y uno se da cuenta que, claro, la gente gana poca plata, por lo tanto su necesidad inmediata es alimentaria. Claro. Quiere mejorar su posición, ¿verdad? Básica. Claro. Porque además este mismo modelo económico es el que lo lleva a consumir, a endeudarse, ¿verdad? Y le obliga básicamente a tener estas necesidades de mejora en sus remuneraciones. Por lo tanto, yo al sindicato lo veo haciendo lo que está más o menos forzado a hacer. Dentro de su alcance y las posibilidades. Está llevando la carga de lo que sus afiliados le están pidiendo, que es esa negociación económica. Uno de los aspectos significativos, quizás positivos, de la reforma que tuvimos hace un tiempo, es que da derecho a la información, a poder recabar más información respecto a las estadísticas económicas que pueda tener la empresa y poder tener un sindicato más participativo frente a esta situación. Es decir, enrostrar con números y con utilidades también la posibilidad de que no se pida a granel como se pide por lo general, que el 10, que el 15%. También que el sindicato tenga la posibilidad de poder participar a través de estos procesos para poder saber cómo aportar también con sus propios trabajadores. Va a depender también de cómo la empresa va generando sus recursos. Ahí yo sé que tenemos un texto, ¿no? Tuyo, el derecho a la información que nace con esta reforma. Sí, yo la verdad que era tenía más optimismo con el derecho de información cuando estaba investigando sobre el derecho de información, y me he desinflado un poco en las expectativas una vez que ese derecho de información empezó a aplicarse. Ahora, si uno mira y empezara a buscarle lo bueno y lo malo de la reforma, sin duda el derecho de información es algo bueno. Sí. No podemos cuestionar que el derecho de información o su incorporación y su reconocimiento en los términos que hoy día está sea mejor de lo que teníamos antes de esta reforma última que entró en vigencia el 2017. El problema está en que ese derecho de información de nuevo está involucrado en un proceso de negociación colectiva que sigue siendo básicamente el mismo. Claro. Por lo tanto, la gente que está negociando sigue siendo más o menos la misma, porcentualmente, que negociaba antes de la reforma. Y eso significa que le llega este derecho de información o le va a tocar este derecho de información a 1 de cada 10 trabajadores. Si esto es como pensar así que hoy que viene el sindicalismo, pero estamos pensando en algo que le llega a una minoría de los trabajadores de Chile, ¿verdad? Estamos pensando sobre todo aquí, en este caso, en el sector privado. Otro mundo es los derechos colectivos en el sector público, que tienen vida propia. Sí, claro. Pero en esta lógica de la legislación laboral, el derecho a información, por cierto que fue una buena cosa, pero ya empezó a mostrar que sigue siendo un elemento débil frente a todas las otras trabas que tiene el derecho colectivo o las relaciones colectivas en nuestro país. Uno mira, digamos, por ejemplo, si esto ha generado alguna conflictividad, y ha sido muy menor, ¿verdad? Porque en realidad el conflicto no se plantea ahí, el conflicto sigue estando en el corazón de las negociaciones, y en esto que comentaba recién Ignacio. Uno mira además cómo están los jueces resolviendo los problemas del derecho de información y se da cuenta que siguen siendo conservadores, que están diciendo, bueno, si es que la ley no le dice exactamente que usted puede pedir ese documento, entonces no vaya más allá, ¿verdad? Claro. Y uno pensaría que el derecho de información tiene que ser funcional, o sea, si no aparece en el listado, pero yo necesito como sindicato acceder a cierta información para hacer mi acción sindical, podría pedirla, pero uno ve las pocas sentencias que hay sobre esta materia y siguen siendo muy conservadoras, ¿verdad? Hay una bien emblemática que era una modificación estatutaria de un sindicato donde incorporaba, ya no por la ley, sino que por su propio estatuto, un derecho de información mucho más amplio. Lo objeta la Dirección del Trabajo, le dice, no, eso es ilegal, usted está pasándose, ¿verdad?, de 3 pueblos con los derechos fundamentales de privacidad y otros derechos que le menciona ahí, el de propiedad, por supuesto, que aparece siempre. Y bueno, se judicializa y el tribunal le dice, no, en realidad la Dirección del Trabajo tiene razón.
Aquí lo que tiene que primar es la ley, y si la ley no lo dice, usted no agregue, no invente cosas, ¿verdad? No se ponga creativo. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad uno podría haber avanzado mucho más con estos derechos de lo que en definitiva terminamos teniendo. Hay un problema de criterio también. Seguro. Porque también en el fondo lo que tenemos que pensar es por qué el legislador incorpora, ¿no?, este derecho a información, por lo menos porque tenemos que considerar que el derecho a información no queda solamente sujeto a la negociación colectiva. Claro. Pero pensando en la negociación, por lo menos si es que es para las negociaciones, porque necesita contar con esa información para después proceder o llevar a cabo el proceso de negociación. Entonces, parece que si nos quedáramos muy sesgados en la letra de la norma, se pierde el objetivo. Si hay un objetivo por medio, si no se incorpora al Código del Trabajo este derecho porque sí. Claro. Pero yo creo que el impacto ha sido, insisto, menor. Y por eso decía que yo me he ido desinflando en expectativa. Porque uno podría pensar, por ejemplo, que con el derecho de información iban a tender a desaparecer las negociaciones que uno llama con el tejo pasado. El sindicato, como no sabe cómo le está yendo a la empresa, pide harto, bastante, ¿verdad? Y la empresa seguramente le dirá no a todo o a casi todo. Entonces hay un tiempo de la negociación que es perdido en encontrar el punto de equilibrio, en que nos pongamos a negociar de verdad lo que estamos pidiendo en serio y lo que la empresa efectivamente está dispuesta a dar. Claro. Y en eso se pueden pasar todos los plazos de la negociación y llegar al conflicto derechamente, llegar al momento de la huelga o de votar la huelga. Y entonces uno diría, bueno, ahora con derecho de información, como el sindicato sabe cómo le está yendo a la empresa, como además lo sabe con antecedentes objetivos, porque antes también tenía derecho a información, pero había un balance para la negociación colectiva y otro balance que era el verdadero de la empresa. Claro. Hoy día no, hoy día por lo menos la ley garantiza que la información que le llega al sindicato sea la verdadera. Ahora, la empresa podrá hacer trucos incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y ahí ya es otro tema. Pero al menos es el documento oficial el que le llega al sindicato. Pero uno mira después los datos que están en el mismo Consejo Superior Laboral o otros que mantienen algunas organizaciones privadas y se da cuenta que las negociaciones siguen durando lo mismo que duraban antes. Por lo tanto, no ha habido una disminución en la conflictividad, por ejemplo, o en la duración de las huelgas. Los datos son más o menos equivalentes. Por lo tanto, uno se da cuenta ahí que el impacto de este derecho a información no ha sido tanto como uno hubiera esperado. Yo creo no por lo malo que es o por lo bueno o malo que pueda ser el propio derecho de información, sino porque es, de nuevo, lo comentaba también Ignacio recién, es una lógica de otorgar dulces a los procesos de reforma. Y este fue, creo yo, un dulce en la Ley 20.940, en la lógica de una reforma que fue transaccional, ¿verdad? Que había que tratar de dejar más o menos contento a los más posibles, al menos, ¿verdad? Para que este proyecto avanzara, porque además era un proyecto que había sido levantado como emblemático para el gobierno de la presidenta Bachelet II, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el gran problema con este tipo de avances. Uno le puede encontrar pequeños avances a esta nueva regulación, pero que no han cambiado el sistema, ¿verdad? Y los sindicatos más o menos siguen negociando como negociaban antes, siguen negociando además lo mismo que negociaban antes, no se han incorporado nuevas cosas, nuevos temas en las negociaciones colectivas, cuando hay temas que son súper importantes y que deberían estar incorporados, ¿verdad? El tema de las condiciones de trabajo, como tú mencionas, en todas sus dimensiones, reconversiones laborales. Hoy día un temón en nuestro país y en todos los países tiene que ver con la automatización del trabajo, en cómo los trabajadores frente a empleos que están desapareciendo por la digitalización o por la incorporación de máquinas, ¿verdad?, o de robots, se reconvierte, y eso no aparece en las negociaciones colectivas. El sindicato todavía no ha logrado meterse en estos temas y en estas discusiones que son hoy día indispensables, que hoy día hay que hablar de eso, digamos, porque son fenómenos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero son irreversibles, llegaron para quedarse, y algo hay que hacer, ¿verdad?, frente a estas cuestiones. Hoy día es un hecho, ¿verdad?, que el trabajo, por ejemplo, en plataformas está instalado y está creciendo, y uno sale a la calle y en todos lados ve gente con estos encargos y con las maletas cuadradas, ¿verdad?, en las espaldas. Y eso está ahí, ¿verdad? Y podemos discutir eternamente de si son trabajadores o no son trabajadores, pero la cuestión es más de fondo. La cuestión es qué hacemos con ellos y cómo los protegemos. Ojalá los proteja el derecho al trabajo, pero si no es el derecho al trabajo tendrá que ser otro instrumento, ¿verdad? Porque se siguen accidentando, los siguen atropellando, siguen estando con una carga de estrés enorme, ¿verdad? Porque son sus propios jefes, entre comillas, y tienen que andar muy rápido para poder hacer más carreras en el día, etcétera.
Hay un tema con la protección de datos también importante, el flujo de información. Ahí uno queda, ¿verdad?, en una suerte de empresa panóptica donde saben cada detalle de uno, digamos, dónde está en cada momento, ¿verdad?, qué está haciendo, cuánto se demoró, etcétera. Entonces, yo creo que esas cosas son las que hoy día el sindicato debe empezar a incorporar, ¿verdad?, en estas negociaciones. Primero lo hará tímidamente, ¿verdad? Empezará a incluirlas de a poco y no quedarse solo en esta negociación remuneracional que, insisto yo, no podemos cuestionar al sindicato por hacerla porque es de la naturaleza de lo que hoy día tenemos en nuestro mercado de trabajo. Pero, ¿será que es porque ha pasado poco tiempo? No es una reforma tan nueva, pero viene a finalmente tocar temas que no se habían tratado en ninguna reforma de esta manera. ¿Será que hay que darle un poco más tiempo al sindicato y tal vez apostar también a que los sindicatos nuevos, y no esta vieja política del sindicalismo, sino estos sindicatos nuevos que tú comentabas, empiecen de a poco a entender una nueva forma de hacer? No vienen sin vicios, considerando esto, ¿no? Son nuevos y tal vez van a empezar a encontrar un camino para llevar a cabo la función sindical y este camino limpio. No quiero decir que estén tan sucios los otros, pero limpio, más despejado o con menos influencia, si quiere decirlo de alguna forma, pueda también hacer que estos instrumentos que la ley le otorga, como por ejemplo hacer uso del derecho a información, sean bien utilizados y dejar esto del tejo pasado, tal vez ir a atacar realmente a montos razonables donde sepamos bien la realidad económica de la empresa y respecto de aquello, por ejemplo, empezar a negociar, hacer negociaciones que sean menos conflictivas en el fondo, no llegar a la votación de la huelga o la huelga propiamente tal, que sean más fluidas, que tal vez esto fortalezca el diálogo en el interior de la empresa, sindicato y empresa, ¿no?, o empleador, tengan tal vez algún vínculo un poco más armonioso dentro del, no solamente en la negociación, sino posteriormente. Será un tema de tiempo de dejar a estas nuevas generaciones con estas herramientas para que lleven a cabo mejores formas de diálogo o mejores formas de relaciones laborales a futuro. Porque yo sé que también estamos, comillas, contra el tiempo, porque ya el problema, por ejemplo, de el trabajo de plataformas ya está. Claro. Entonces, ¿cuánto más vamos a esperar para dejar desprotegido a aquellos? Exacto. Pero, ¿será un tema? Yo creo que no es un tema de tiempo. Las reformas laborales en todos los países muestran sus efectos muy rápidamente. Y eso es porque están conectadas con el modelo económico. Entonces, tienen un impacto en la economía normalmente muy inmediato. Y eso yo creo que se ha visto en el caso chileno y se demuestra en el caso chileno con las reformas laborales que han sido tibias, porque no han tenido un efecto importante, ni en la economía ni en el modelo de relaciones de trabajo. Si uno mira, por ejemplo, el caso español, donde hubo una reforma intensa al mercado de trabajo en el 2012, al año siguiente las cifras habían cambiado radicalmente, ¿verdad? Ahora, bueno, están intentando la reforma inversa, pero los cambios o las modificaciones, creo yo, a los modelos laborales muestran su efecto rápidamente. O sea, yo creo que no podemos esperar mucho más de lo que ya ha mostrado la reforma laboral. Eso fue, ¿verdad? Ese fue su impacto. Justamente. Y no va a haber poco más que le vamos a encontrar, o podemos seguir discutiendo en tribunales sobre los servicios mínimos, ¿verdad? O sobre los grupos negociadores, pero que son puntitas de esta misma reforma y no va a haber un efecto mayor que el que ya se ha producido. Por lo tanto, yo creo que lo que se necesita aquí efectivamente es otro cambio, y un cambio de verdad, que ataque efectivamente al corazón de este sistema de relaciones de trabajo que no ha sido tocado en ninguna, no solo en esta, sino que en ninguna de las otras reformas que se han llevado adelante después desde el regreso a la democracia, por los gobiernos de la concertación primero y después por la nueva mayoría. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con esperar más. Yo creo que yo no le daría más tiempo a esta reforma y me pondría a pensar ya en una reforma de verdad. Ahora, visto el panorama, se ve complejo, ¿verdad? Claro. Con lo que tenemos. Claro. De hecho, vamos día, como al revés, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? Hoy día se discute una reforma laboral que va en el sentido contrario a lo que estamos ahora conversando. Por lo tanto, bueno, hay que ponerse en la fila, digamos, y seguir esperando que efectivamente esa discusión se plantee. Ahora, yo creo que todo proyecto laboral, bueno o malo, es un espacio para discutir.
ya sea para encontrar lo bueno, efectivamente, o para generar, ¿verdad?, o levantar discusiones, por ejemplo, hoy día sobre la flexibilidad laboral, sobre el tema de la jornada, que eran discusiones que no habíamos tenido hace harto rato ya, ¿verdad? Entonces la gente se acostumbra a cumplir las leyes, ¿verdad? Porque necesita el trabajo. Volvemos al mismo punto. Claro. Pero hoy día me parece, por ejemplo, una discusión muy rica la que se está dando sobre la jornada de trabajo, ¿verdad? Que yo no la recuerdo. Yo nunca había visto una discusión sobre jornada de trabajo tan intensa como la que hoy día se está teniendo. Y surge esta discusión no tanto por ese proyecto del gobierno de flexibilidad, sino a propósito de otro proyecto que es harto más sencillo técnicamente, Sí, claro. pero que parece tener un impacto, ¿verdad?, social al menos, o mediático, que ha instalado este tema hoy día en la discusión, y todo el mundo está hablando hoy día de las 40 horas o de la reducción de la jornada y el impacto que puede tener. Y ahí también el sindicato es importante. El sindicato tiene que hablar sobre estas cuestiones, ¿verdad? Y que lo hagan todos, que lo hagan los sindicatos viejos, que lo hagan las centrales sindicales, y que lo hagan también como lo están haciendo estos sindicatos nuevos, que efectivamente hay que esperar a ver cómo siguen creciendo. Y ojalá que no vayan agarrando las mismas mañas que agarraron los antecesores, digamos. Claro. Yo creo que hay esperanza. Y otra cuestión que me gustaría también comentar es que buena parte de ese camino de estos nuevos sindicatos no va en la lógica de esperar efectos de una legislación que tenemos. Me explico. Estos sindicatos que mencionábamos hace un rato, nuevos, independientes, asociados a las transnacionales, no buscan sus instrumentos de presión o de acción colectiva en el Código del Trabajo. Buscan otros instrumentos, ¿verdad? Porque ven que en el Código del Trabajo no van a sacar mucho, ¿verdad? En el caso de Starbucks, por ejemplo, es evidente que, claro, ha utilizado todos los instrumentos que ahí están, demandas por prácticas antisindicales y condenas muy interesantes y pioneras, además, para esa empresa, que tienen que ver con demandas de prácticas antisindicales, pero también ha utilizado instrumentos muy novedosos. Por ejemplo, fue al punto nacional de contacto de las líneas directrices de la OCDE para reclamar efectivamente sobre estas cuestiones en una sede que nadie estaba acostumbrado a reclamar. Y uno ve que después de esa reclamación, que fue en el 2014, el sindicato de Starbucks no logra tanto en ese punto, porque es un punto de mediación, no tiene efecto vinculante, pero crece después él como actor social, ¿verdad? Le sirve esa acción, que no tiene que ver con las leyes laborales chilenas, le sirve para fortalecer su posición en los tribunales, por ejemplo, y ganar su primera demanda de prácticas antisindicales. Además abre un espacio, después demandan los sindicatos de esta empresa portuaria, Maersk, ¿verdad? O los de Ripley de Perú, ¿verdad? Que ahí ya tenemos el efecto contrario, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a que las transnacionales de afuera se venían a instalar acá, Claro. pero ahora también estamos exportando transnacionales, entonces las que se denominan las translatinas, ¿verdad? Entonces es interesante cómo también los sindicatos tienen que abrirse a explorar otras vías de acción, ¿verdad? En esta misma lógica de que no podemos esperar que con estas leyes que tenemos, ¿verdad?, el escenario o el panorama va a cambiar sustancialmente. Tiene que ver también con encontrarse con colegas, con compañeros, ¿verdad?, de redes internacionales. Hay apoyos internacionales, hay sindicalismo que ocurre fuera, ¿verdad?, y que puede ser importante ya no para la lucha de nuevo del despido concreto de Juanito, sino para el posicionamiento de esta organización en su acción colectiva más compleja. Sí. Qué interesante, Rodrigo. Efectivamente. Sí, notable. Cambiando un poquito la temática de la sindicalización, bueno, uno de los desafíos prioritarios quizás sea lo que hemos mencionado. ¿Cómo ves tú, Rodrigo, esto en el mediano, corto plazo o en el largo plazo? Sé que lo dijiste en una frase ahí recién. Pareciera que este dinamismo va ligado con la economía, va ligado con los procesos históricos, políticos, sociales, etcétera. Y ahí somos muy reaccionarios también, reaccionamos frente a la crisis, básicamente. Pero qué importante sería poder fortalecer un sindicato en Chile que sea un par de negociación frente a las transnacionales o frente al empresario o frente a quien sea. Se ve difícil, se ve complejo ese panorama, ¿no, Rodrigo? Sí, se ve complejo efectivamente la posibilidad de que el sindicato crezca por generación espontánea. Por generación espontánea. Eso no ocurre. El sindicato va asumiendo su complejidad y va creciendo cuando tiene acción colectiva potente.
y para la acción colectiva en nuestro país tenemos dificultades importantes. Claro. Entonces, yo soy poco optimista en ese crecimiento mientras no haya efectivamente un cambio normativo intenso. Yo estoy de acuerdo en que esto es un cambio cultural, pero los cambios culturales sin cambios normativos son eternos, son muy, muy lentos. Entonces, creo que hace falta esa gran reforma. Sí, en el fondo es una cuestión de... No es todo la ley, por supuesto, pero si estás encasillado, poco puedes hacer, te da poco juego, te da poco margen para poder actuar. Pienso en tal vez una negociación a nivel ramal y te pregunto cómo lo ves tú, si es viable en Chile, si existe voluntad política para que se lleve a cabo. No me refiero al actual gobierno, sino como una política de Estado. O también una política de las mismas organizaciones sindicales también. También, claro. porque tal vez tampoco hay un impulso para poder llevar al menos para poner a la palestra la conversación ¿sí? Porque muchas veces, realmente se habla poco también de esto. O sea, en Chile no se ha hablado abiertamente y con intensidad sobre negociación ramal nunca, creo yo, ¿verdad? Ahora, a la pregunta, si veo voluntad política, no, ni con este gobierno ni con ningún otro, ¿verdad? Salvo que, no sé, fuera el Frente Amplio, que es el único que ha puesto esta cuestión planteado el tema al menos. Exacto. Por lo tanto, lo veo bien inviable, siendo bien pragmático. Ajá. Me gustaría que no fuera así, pero yo creo que no hay una voluntad política de avanzar hasta ese punto. Pero a eso precisamente me refiero con una gran reforma. Claro. Eso es, ¿verdad?, lo que uno debería analizar, debería ver, ¿verdad?, como una posible solución. Yo creo que el gran problema de la negociación ramal son sus fantasmas, ¿verdad?, más que sus realidades. Uh-huh. Países con alta productividad, países a los que les va muy bien económicamente, tienen negociaciones ramales. El cuento principal, o el principal fantasma, creo yo, es que se asocia esta negociación ramal como con una cuestión que atrapa a las empresas, ¿verdad?, y que las puede hacer asfixiarse, ¿verdad? Y el tema en realidad que uno mira después de las negociaciones ramales es que los sistemas donde hay una negociación por sector no son sistemas donde desaparece, por ejemplo, la negociación en la empresa. Son sistemas que tienen negociaciones articuladas. Y yo creo que ahí está el principal problema, pensar que en Chile, si pensamos en esta negociación ramal, va a desaparecer lo que hoy día tenemos. Y la verdad es que cuando uno piensa en negociaciones sectoriales, hay niveles, ¿verdad?, escalas de negociación que se van articulando. Habrán cosas, las más generales, que se negociarán a nivel de sector. Por ejemplo, el ingreso mínimo sectorial. No tenemos que tener una ley, ¿verdad?, que diga para todo el mundo, ¿verdad?, cuánto es el ingreso mínimo, porque los trabajos son distintos, tienen un costo distinto y tienen una valoración distinta. Por lo tanto, en estos sistemas, lo primero que se negocia a nivel ramal es ese sueldo o ese ingreso mínimo mensual por sector, ¿verdad? Y luego ya, en la minucia, analizaremos en cada empresa, ¿verdad?, cosas particulares de esa empresa. Además, todos estos sistemas admiten excepciones, admiten los que se denominan descuelgues. O sea, si hay una empresa que derechamente no tiene la capacidad para funcionar con esas reglas que tiene el convenio del sector, bueno, el sistema jurídico le permite descolgarse en puntos específicos y objetivamente justificando esa necesidad. Por lo tanto, aquí no se trata de hacer la revolución y decir, mire, desaparece lo que hoy día tenemos y montamos arriba un paraguas que va a tener que meterse todas las empresas dentro de ese, sino que es harto más complejo el modelo y es bien viable, funciona, ¿verdad? Ahora, preguntan ustedes también si esto se puede hacer con los actores sociales que tenemos. No, ¿verdad? Porque cuando se negocia de manera distinta y se negocia en un nivel distinto, necesitamos también a organizaciones distintas. Claro. ¿Verdad? Entonces no nos sirve el microsindicato que tenemos hoy día, ¿verdad? Tiene que haber otro actor colectivo que seguramente será un sindicato más representativo, no necesariamente las centrales, ¿verdad? Hay que repensar el modelo completo. Y por eso, ¿verdad?, ahí las organizaciones tendrán que estar dispuestas también a reconvertirse. Y volvemos al punto de origen. Claro. ¿Qué tan dispuestas están las mismas organizaciones? Y planteo de nuevo las más grandes, ¿verdad? Ajá. Las que están instaladas con cuotas de poder sindical importantes. ¿Qué tan dispuestas están ellas mismas a este cambio de modelo? Porque les significa un cambio en el rayado de cancha también, en la aparición de nuevos actores, una nueva distribución del poder, por decirlo así bien directamente. Entonces, claro, uno se pregunta qué tan viable es o no, si hay voluntad política o no. Voluntad política creo que no,
pero también tendría mis dudas de si hay voluntad sindical de avanzar claro. en ese sentido por esta misma comodidad o zona de confort en que hoy día están estos representantes o estos dirigentes. Pero no deja de ser un desafío, tal vez, para el sindicalismo en Chile. No para el sindicato, para el sindicalismo en Chile. Obviamente tenemos muchos factores a considerar para que mejore esta situación en nuestro país o existan este tipo de reformas. Y una de ellas, lógicamente, es la voluntad política. También, obviamente, los intervinientes directos que son las centrales o el mismo sindicato propiamente tal, aunque sea pequeño. Y también, cuando te escucho, me da la impresión, y te encuentro toda la razón, de que hay un tema de desconocimiento. Porque, claro, tú mencionas que es mucho más complejo la negociación a nivel ramal de lo que hoy creemos. Claro. Que parece que negociamos condiciones iguales para todos los que están aquí y no atendemos como la realidad particular de este sindicato para con esta empresa. Claro, exacto, pertenece al mismo sector, pero para con esta empresa y para respecto de las otras. O incluso respecto de sectores y versus otros. Claro. Como por ejemplo lo que mencionabas tú con el ingreso mínimo mensual. Exacto. Y con países diversos o realidades diversas regionales como tenemos en Chile. Claro. O sea, no es lo mismo lo que pasa en Antofagasta, lo que pueda pasar en el Maule o en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar también incorporado en esa discusión. Pero es un tema, me da la impresión, y aquí hay otro factor que no hemos tratado, que era justo, pero tú ya lo mencionas, que es justamente el conocimiento. Tal vez también estamos muy al debe o se explota poco, tal vez, el tema de la escuela sindical. Si con estos nuevos sindicatos existiese también un fortalecimiento de la preparación, del conocimiento de los directores, los que asumen el rol, ¿no?, de representantes de sus trabajadores a nivel formativo, si es que tuvieran una formación tal vez más seria, más profunda, y no solo de lo que dice el código. Porque por lo general es eso. ¿Y cuánto plazo tengo para...? Claro. ¿Cuándo tengo que votar la UEL? No. Más profundo, tal vez. Hablar de derechos sociales y no de derecho al trabajo. O sea, me refiero a derecho al trabajo y mucho más. Abrir este campo se daría en un futuro tal vez esta posibilidad de empezar a poner en la palestra esta conversación. Así como tú mencionas de que no habías visto una discusión tan intensa respecto a la jornada de trabajo, yo creo que podríamos el día de mañana ver como primera vez una conversación respecto a una negociación a nivel sectorial. Sí. Pero ese tema no lo hemos hablado, creo yo, el tema de la formación. Absolutamente, o sea, hoy día los dirigentes sindicales se hacen a sí mismos, ¿verdad? No parten con una formación, salvo que alguno, ¿verdad?, por su propia realidad tenga alguna cercanía con el mundo del trabajo. El problema de las escuelas sindicales, creo yo, es... o hay que entender las escuelas sindicales desde dos perspectivas. Hay unas que son autónomas, que están generalmente asociadas a escuelas de derecho o a grupos de estudiantes en universidades, que hacen un súper buen trabajo, pero que les cuesta más, primero por el tema de los recursos, ¿verdad? Son escuelas que tienen que jugar con las pocas herramientas que tienen, y además les cuesta mucho más llegar o incentivar a los dirigentes sindicales a que participen efectivamente en esta escuela. Porque, de nuevo, las cúpulas sindicales, ya no las nacionales, sino que las instaladas en las distintas regiones, mandan, por decirlo de alguna manera, a sus dirigentes a las escuelas formales, a las oficiales, ¿verdad? No a estas otras tan autónomas. Y el problema entonces está en que estas escuelas, las oficiales, están asociadas a un gobierno. Y el gobierno es el que pone la parrilla programática, el que dice cuáles son los temas que vamos a estudiar, el que adjudica a las escuelas sindicales dependiendo de sus intereses también, ¿verdad? Dependiendo de quiénes son los profesores, cuál va a ser el discurso, la tendencia que va a haber detrás de... Entonces, claro, las escuelas sindicales son súper importantes y cualquier formación sindical va a ser siempre bienvenida para un dirigente sindical. El problema está de nuevo en la base, ¿verdad? En qué es lo que se le ofrece al dirigente. Pero yo creo que son experiencias, al menos en mi caso, de las más ricas que me toca hacer, ¿verdad? Trabajar con dirigentes sindicales es súper, súper reconfortante. Uno aprende de ellos mucho más de lo que uno logra enseñarles. Yo recuerdo que, y siempre lo comento, que a mí una escuela sindical en particular me marcó mucho,
que fue una escuela de mujeres. Bueno, hay varias escuelas sindicales, hay una de formación temprana, que es los primeros barnices de estas cosas, luego hay otra para dirigentes que ya llevan recorrido y así, pero hay unas escuelas que son para mujeres dirigentes o para mujeres que quieren ser dirigentes. Y una fue en un campo en Ñuble, ¿verdad?, en Mayulermo, donde casi todas eran temporeras. Y claro, a mí me tocaba hablar de negociación colectiva. Y llevaba mi discurso más o menos armado, a los 10 minutos una de las temporeras me dice: oiga, profe, ¿pero yo puedo usar bloqueador en el campo? Y yo, por supuesto. Y me dice: no, pero es que a mí mi jefe me dijo que eso estaba prohibido en la ley, que yo no podía usar bloqueador. Y yo le dije: bueno, ¿pero por qué? No, me dijo: porque si yo toco bloqueador puedo manchar la fruta, ¿verdad? Entonces eso le contaminaba el proceso y el jefe no dejaba que nadie usara bloqueador en un campo, ¿verdad?, en pleno verano, cosechando fruta. Y claro, me decía, yo lo que hacía, y ahí por eso digo que me marcó mucho, me decía, bueno, yo necesitaba usarlo porque yo sé que esto puede hacerme daño, no sé qué, y se guardaban y se escondían bolsitas de bloqueador, ¿verdad?, entre medio de la ropa, en los calzones, ¿verdad? Entonces uno decía, qué impresionante que uno esté tratando de hablarles de la super negociación colectiva, ¿verdad?, que estos son los plazos, cuando los problemas que está viviendo esa trabajadora que es dirigente sindical es si se puede echar o no se puede echar bloqueador, ¿verdad?, en su campo. Entonces, de verdad uno tiene que aterrizar el discurso, uno tiene que hablar con los dirigentes para saber efectivamente cuáles son los problemas que están ocurriendo y empezar la formación desde ahí, ¿verdad? Porque uno no puede ir a contarles grandes cuestiones cuando las necesidades son así de vitales, ¿verdad?, las que están en muchos trabajadores hoy día en nuestro país. Qué ejemplo, ¿eh? Es bien impresionante, ¿verdad? Que a mí Claro, pues las realidades también son distintas. Claro. Efectivamente. Rodrigo, ¿cuál crees tú que es el principal desafío del sindicalismo chileno hoy día, actualmente? Yo creo que el principal desafío es reconvertirse. Y es un poco la síntesis de lo que hemos venido conversando hoy día en la mañana. El sindicato debe entender que está en una crisis que no tiene vuelta. Es una cuestión que viene arrastrando desde hace muchos tiempo años, claro. Y tiene que dar el siguiente paso, tiene que ir al siguiente nivel y eso lo va a lograr, ¿verdad?, haciendo una movilización social importante, ¿verdad?, porque no puede esperar a que este cambio venga necesariamente desde el Ejecutivo, desde un cambio legal, ¿verdad? Hubo una reforma y hay otra que viene seguramente en trámite y no van por esa línea. Por lo tanto, yo hoy día postulo fundamentalmente que ese camino de reconversión está por fuera del Código del Trabajo, no está dándole otra vuelta de tuerca al Código, que ojalá venga más adelante, ¿verdad? Pero hay que buscar esos otros instrumentos, hay que ir a cuánto tribunal internacional se pueda ir, ¿verdad? Hay que buscar todas esas herramientas que hoy día da, por ejemplo, el contexto de la globalización, buscar apoyos distintos, ¿verdad? Porque esto supone fuerza. Cuando uno piensa en sindicato, uno tiene que pensar en fuerza sindical. Claro. Y esa fuerza sindical hoy día en Chile no se la da la ley, ni nunca se la ha dado la ley, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que buscar esa fuerza en otros lados. Tiene que buscar esa fuerza en sus afiliados, tiene que buscar esa fuerza en motivar con discursos y con reivindicaciones que sean las que efectivamente la gente necesita, ¿verdad? Tiene que meterse en los temas de discusión, no puede seguir eludiendo temas el sindicato, ¿verdad? Hoy día está de moda, ¿verdad?, hablar del cambio climático. Ayer hubo una marcha grandota en distintas ciudades. Esta Greta, ¿verdad?, esta joven que ha llevado adelante este discurso. Y el sindicato tiene que estar en esa cuestión también. Claro. El sindicato funciona en relaciones industriales, que es donde este problema se genera, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que tener una voz respecto de estas cuestiones, respecto de estas materias, y no puede seguir arrinconado en el bono, ¿verdad?, de término de conflicto, o en cuánta plata le va a lograr, o qué porcentaje va a ser el aumento de la remuneración en la próxima negociación. Entonces, ese es el sindicato que a mí me gustaría ver, el sindicato comprometido con los grandes temas. En esta misma crisis de paradigma, o en esta crisis sindical, básicamente, claro, el partidismo político también contamina mucho al actor sindical, a la negociación colectiva. Mucha gente no participa por la conveniencia política existente, digamos. Actúan por directrices
políticas y no por directrices comunes, digamos. Eso se puede visualizar y eso llevó también a lo que significó el fraude electoral hace un par de años atrás en la CUT, la división de la CUT, etcétera. Nosotros hemos tenido acá a dos invitados. Tuvimos a la Seremi del Trabajo invitada acá. Y le preguntamos justamente esta misma pregunta respecto a la democratización de las relaciones entre el gobierno, la CUT y los trabajadores, básicamente, cómo se da este procedimiento. Y claro, el gobierno dice que siempre se les invita, que siempre existe esta posibilidad de que ellos puedan dar sus argumentos frente a los procesos de cambio que puedan existir y que la CUT no participa. Y cuando tuvimos acá la vicepresidenta de la central, nos dice todo lo contrario, nos dice, no, a nosotros jamás nos invitan, el gobierno nos tiene no nos visualiza, nos tiene, nosotros no formamos parte, de hecho nosotros hacemos una conferencia de prensa y no llegan porque justamente hay intermediarios que están detrás y que no quieren que nosotros nuestras problemáticas las podamos divulgar o las podamos llevar a cabo. Incluso el proceso, nos habló del proceso eleccionario, había sido manipulado políticamente, etcétera, todo un tema. Entonces uno ve que, o sea, la sensación que uno queda acá, bueno, ¿quién miente aquí en esta situación? Hay alguien que está diciendo la verdad y otro que está diciendo la mentira, digamos. Entonces, ¿te acuerdas cómo tuvimos la señora de género también, que estuvo acá presente? La misma Amalia respuesta. Pereira. La CUT, en el fondo, está presente, es la más organizativa, la que tiene mayor respaldo, la que tiene mayor... Pero dentro pareciera que ellos no tienen participación con ningún sector. Actúan movidos políticamente por lo que hay detrás de ellos y no movidos por lo que hay como consecuencia de los cambios que se están produciendo a nivel gubernamental y participar activamente en los procesos de cambio. Porque uno no los visualiza, no los ve. Ellos le preguntábamos por las reformas, habían sido invitados y jamás han sido invitados. Por el gobierno de Piñera nadie le ha hecho ninguna invitación formal a formar mesas de trabajo, por ejemplo. Cosas que claro, uno las visualiza desde afuera, porque los trabajadores están afuera mirando esto y los dirigentes, o sea, hablábamos con Amalia, que yo la quiero mucho, Amalia, pero lleva 25 años en la dirigencia de la central de trabajadores. Entonces también le pregunté por las caras nuevas. Uno necesita ver caras nuevas también, nuevos líderes políticos, nuevos líderes, me refiero a nuevos líderes sociales en el área sindical, nuevas caras. No puede ser que también se apernen en el poder y estén permanentemente ahí y que tampoco lleven la vanguardia de las temáticas como el cambio climático, por ejemplo, que tenga que... Ayer salió una declaración de la CUT, recién salió una declaración de la CUT, producto de lo que se había venido conversando, el premio que recibió Piñera y todo, qué sé yo, etcétera. Entonces, muy reaccionaria, muy tardíamente, no está esa convocatoria, claro, nosotros estuvimos presentes en la marcha de la central, mucha gente, muchas banderas, etcétera, se visualiza mucha unidad, pero también se visualizan muchas divisiones internas, gente que no participa, gente que se descuelga, dos asociaciones, dos marchas paralelas, una más reprimida que la otra, etcétera. Entonces, a nosotros nos gustaría verlos a todos unidos en ese sentido. Sí, pero no sé, yo quizás soy menos crítico con la CUT, en el sentido de que las organizaciones así de grandes y así de complejas suelen tener este tipo de conflictos, porque de nuevo se trata de pugnas de poder interno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay otros intereses que están detrás jugando. Por supuesto que la CUT podría tener un rol más intenso, pero claro, le toca bailar con la fea, le toca efectivamente ser la cara visible de un movimiento sindical que está en crisis. Y no solo esa organización, sino que todo lo que está debajo también está en crisis. Por lo tanto, yo creo que hay que también matizar ese cuestionamiento que uno frontalmente hace a la Central Unitaria de Trabajadores en esa lógica. Entonces yo creo que efectivamente la cuestión podría mejorar, pero lo que tenemos hoy día, digamos, es básicamente la manifestación de una consolidación del modelo, básicamente.
No me molesta que los dirigentes sindicales tengan fuertes convicciones políticas. Me molesta, sí, la manipulación partidista de ciertos dirigentes, que es una cuestión distinta. De hecho, la lógica sindical es afiliativa. Uno se junta con las personas que tiene afinidad, y esa afinidad normalmente será en el mundo del trabajo bien ideologizada, si hay que decirlo, ¿verdad? Uno tendrá cercanía, ¿verdad?, con los trabajadores que más o menos piensan como uno. Y está bien que sea así. El problema está en, claro, cuando uno como dirigente para lograr algo, para conseguir mantenerse en el cargo, para lo que sea, ¿verdad?, en esa lógica de poder, hace concesiones a las que uno no está dispuesto, ¿verdad?, si es que estamos hablando de sindicalismo en serio. Y eso a veces uno lo ve, por ejemplo, en las tramitaciones de reformas parlamentarias o cuando se hacen reformas legales, perdón. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿será que efectivamente uno esperaba otra cosa de la CUT, ¿verdad?, que hubiera sido más intensa o que sea hoy día mucho más intensa en el reproche al proyecto de flexibilidad laboral del gobierno, por ejemplo? Y claro, yo no sé quién tendrá razón, si el gobierno invita o no invita a la CUT, la verdad que no lo sé, pero sí hay algunos datos. Uno mira, por ejemplo, cuando se empezó a gestar este proyecto de reforma, hubo durante el año pasado 2 mesas. Una mesa técnica donde se invitó a economistas, a laboralistas, en algún momento participé en esa mesa, y al lado había una mesa de actores sociales, que básicamente mi sensación era, bueno, les vamos a armar otra mesa para que se sientan parte, pero en realidad no están cortando el bacalao, no claro, eran los que estaban ahí. Entonces, claro, debe ser súper frustrante también para estas organizaciones que los inviten en esa lógica, ¿verdad? Porque también tienen hartas cosas que hacer como para estar yendo y que lo que digan o lo que opinen no tenga traducción ninguna. Entonces, por eso digo, yo soy quizás menos crítico con la organización de la CUT. Perdón. Sí, bueno, hay hartos comentarios. Bueno, saludar a Mauricio Jiménez, que dice que todo se consigue gracias al sindicato, el único poder que tiene el trabajador, básicamente, dice Mauricio. Y que lamentablemente pareciera que el individualismo no tiene mucho peso, sino que la idea es asociarse. Bueno, estamos llegando ya casi al... Esto se pasó muy rápido. Sí, fue muy rápido. Muy rápido, se pasó la hora volando. Primero que todo, agradecerte, Rodrigo, este espacio, de que hayas venido a estar en este programa que se llama Diálogos Laborales. Muchas gracias por venir, Rodrigo. Para nosotros es un honor haberte tenido como profesor también. Así que, y amigo también, porque somos amigos de las redes sociales, estamos siempre ahí. Siempre en contacto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias queremos a ustedes hacerte por la invitación. Queremos hacerte un pequeño presente. Te va a quedar uno pendiente porque regalamos unas tacitas de diálogos laborales, pero se nos agotaron. Pero aquí importante era el contenido de la taza, ¿no? Aquí está. No era tan importante el contenido como... Además del Valle del Maule. Es de la zona, pensamos Por en... supuesto. Perfecto. Y de Curicó, de la zona de mi familia paterna. Mira, Así qué que mejor. Muchas gracias. Para mí es un agrado siempre compartir con ustedes en este y en otros espacios. Muchas gracias, Rodrigo, realmente. Y por último, Rodrigo, ¿qué te parece este espacio de diálogos laborales? Me parece magnífico. Yo los venía mirando hace harto rato y de hecho por eso habíamos dicho que teníamos esto pendiente, porque me parece, ¿verdad? Primero la iniciativa que tuvieron ustedes de montar esto y de mantenerlo en el tiempo. De repente uno se le ocurren cosas y echa a andar cosas y no persevera en ellas. Ustedes decían tienen 30 capítulos ya o más de 30 aproximadamente, claro, sí. Y han ido consolidándose, han ido instalándose, la gente sabe de este espacio ya y eso me alegra muchísimo que ustedes estén generando el espacio y además motivando la discusión sobre los temas del trabajo y de la seguridad social. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, nos vemos nosotros el próximo sábado, ¿no? Así es, el próximo sábado tendremos... No sé si tan interesante el invitado, pero sí, vamos a tener... Pero el tema va a ser muy interesante. El tema va a ser muy interesante. Saben que nos encuentran en Radio Lab Chile, en www.radiolabchile.cl y nosotros como Diálogos Laborales estamos a las 11 de la mañana el próximo sábado. Así que muchas gracias también por las visualizaciones y los comentarios que tuvimos. Sí, saludos desde Copiapó, dice la Paula. Saludos para ella también. Saludos, Paula. Muchas gracias, Rodrigo. Eso, a ustedes. Así que muy contentos, felices. Chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.